Y ahora también se podría decir que nos vamos un poco al liceo, en realidad nos vamos a una materia liceal que es la historia, porque hace poco se publicó el segundo volumen de la historia escondida del Uruguay, del historiador, profesor y también periodista Leonardo Borges. Bueno, en este volumen los protagonistas son los héroes, antihéroes y villanos de nuestra historia. Pero ahora, ¿realmente estos personajes existieron como tales, o sea, como héroes, antihéroes y villanos, o es una construcción que se adecúa a un relato que necesita determinada época o también una élite de esa época? Sobre esto vamos a hablar entonces con su autor, Leonardo Borges, a quien le doy ya la bienvenida. Muy buenas tardes, Leonardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Noelia? ¿Todo bien? Bien. Bueno, primero, antes de entrar en el libro, obviamente como sos docente, quiero preguntarte un poco qué significa también para los docentes volver a la presencialidad y lo que es el vínculo con los chiquilines, lo que estaba pasando estos días, por Bueno, suerte. en realidad, digamos que la educación sufrió toda esta pandemia y toda esta virtualidad porque obviamente no estábamos acostumbrados y nos agarró de sopetón. Si bien habían algunos colegas que ya habían, se habían adentrado al mundo de la virtualidad, en realidad fue muy duro. Pero fue muy duro además porque de la cantidad de alumnos que se conectaron son muy pocos. Ahí está el gran problema, me parece, que muchos quedan por fuera. Y eso que estamos hablando de Uruguay, que es un país que los chiquilines, gracias al Plan Ceibal, tienen computadora, pero no todos tienen conectividad. Y eso ha sido muy duro. Por eso la presencialidad creo yo que es la base de la enseñanza, por lo menos para quienes fuimos formados de esa manera. Sí, sin duda. Y bueno, y alguna secuela quedará, ¿no? A nivel Uy, educativo, capaz sí, que sí. sí. Sí, Uno piensa, por ejemplo, primero escuela, aprender a leer, a claro. contar, ¿no? La verdad que ahí me saco el sombrero con las maestras. Sin duda. Bueno, justo mañana vamos a estar, y ya de paso le digo a los que nos están mirando, mañana vamos a estar conversando con el filósofo Pablo Romero justamente sobre las secuelas educativas que va a dejar la pandemia. Pero bueno, vayamos a la historia escondida del Uruguay, al segundo volumen que se publicó hace muy poco. En el primero vos planteás mitos, verdades y dudas de nuestra historia, ¿no? Y en este planteás héroes, antihéroes y villanos, ¿no? Y hay, en el libro, en los dos libros hay una intención de abrirnos los ojos sobre cómo se ha contado nuestra historia. ¿Por qué sentiste esa necesidad? Bueno, en realidad, no sé si abrir los ojos, tal vez si lo digo yo, suena un poco demasiado grande. Fue una sensación mía, en Claro. realidad, cuando A leí. mí me parece que yo lo definiría como que a mí me gusta hacer historia con un martillo. Esa es un poco la idea. Tratar de encontrar cuál es el relato oficial, discutirlo, revisarlo y martillarlo. Y martillarlo de tal manera que podamos deconstruirlo. Yo creo que deconstruir es la palabra que define lo que yo intento. Tal vez no lo logre, tal vez sí, pero es un poco esa idea, ¿no? Es decir, bueno, la obra son 4 tomos, de los cuales van 2, con el tiempo van a aparecer 2 más. Tiene como una tesis general que es la inutilidad de la historia como relato nacional. ¿Mm? La Y en este inutilidad. caso, la inutilidad de la historia como relato nacional. ¿Y qué querés ¿Ah? decir Porque con eso? si nosotros estudiamos la historia como un relato nacional, vamos a empezar a encontrar buenos, malos, vamos a empezar a encontrar al otro, ¿no? Porque la otredad es la Claro. villanía en la historia en general. Entonces vamos a encontrar al otro, entonces vamos a terminar haciendo historia de la misma forma que un partido de fútbol o que una pelea callejera. Los buenos, los malos, yo soy el bueno, ellos son los malos, y me reflejo en ese espejo y de alguna forma construyo mi identidad o la nación, porque todas las naciones nacen en contraposición a otras naciones. Por lo tanto, tal vez la idea sea estudiar la historia no a nivel de los estados nacionales, que nacen de la diferenciación, sino abrir un poco la cancha y tratar de entenderlo a través de qué cosas tenemos en común y no qué cosas tenemos de diferentes. ¿Se entiende? Sin duda. ¿Y por qué la historia se ha venido relatando desde un lugar un poco épico? Bueno, ¿No? la épica es absolutamente... ¿Perdón? No, no, es eso. ¿Por qué desde, desde una cosa épica, ¿no? Como que tiene que estar, yo qué sé, Artigas, el héroe nacional, este,
los porteños vistos como los enemigos en la época de la fundación. De la fundación y ahora. Y Porque esas ahora... son continuidades también. Claro, son continuidades también. No, pero el tema de la épica es absolutamente necesaria dentro de una configuración de historia nacional. Dentro de la historia nacional, nosotros, de alguna manera, los historiadores lo han intentado y lo han logrado, y me parece una cosa importante. Yo no ataco a los historiadores clásicos, pero lo que digo es que en pleno siglo XXI, después de 100 años de que se escribieron estos libros, seguimos repitiendo lo mismo. Ahí capaz que está mi crítica más fuerte. Pero en realidad siempre se genera o se va generando la idea de que existen los que soy yo y mi grupo y los otros. Entonces, a partir de ahí es que se va configurando el relato de la nacionalidad. Entonces, ahí es donde aparecen los héroes, que la historia los reconoce y los aupa, y están los villanos, que la historia en general no habla de los villanos porque parecería que es como mala palabra o como que es una reducción infantil hablar de villanos, pero si uno crea un héroe, está pariendo automáticamente un villano. Por lo tanto, nos estamos haciendo trampa al solitario. Sí, en la historia oficial hay héroes y hay villanos. Y yo le agrego ahí la tríada, para armar la tríada, el antihéroe. Que el antihéroe, ¿cuál sería? Y en realidad también lo que vos planteás en el libro es que a medida que ha avanzado, ¿no?, la historia, que se ha desarrollado, a veces los villanos pasaron a ser también héroes, digamos, como que se ha ido cambiando. Vos planteás la historia desde las épocas de la colonización, ¿no? En el libro. La tesis del libro es bien simple. Todos los personajes son al mismo tiempo héroes, antihéroes y villanos. Esa es la idea, esa es la tesis, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que se va configurando o vamos intentando comprender página a página cómo se construye un héroe, cómo se construye un villano y cuál es la necesidad de cada uno de ellos. Y después los deconstruís. Claro, y después tomamos el martillo y lo deconstruimos, exactamente, exactamente. Esa es un poco la idea de este tomo en el cual se trabajan, en general, quiénes son aquellos en los cuales los uruguayos nos reflejamos para hacernos más grandes. Ahí están los indígenas que pasaron de ser héroes, villanos, antihéroes, todo lo que te puedas imaginar. El gaucho, que el gaucho fue héroe de la independencia, después fue un villano terrible, un antihéroe de formas violentas. Por ahí pasamos también algunos mitos como el típico mito de todo el mundo, ¿no? Como que Hernandarias, por ejemplo, es el padre de la estructura económica del Uruguay. Eso no es verdad. Pero lo seguimos repitiendo, ¿no? Como si fuera una verdad absoluta, pero no es así, ¿tá? Y después pasamos por los españoles, ¿sí? Pero Hernandarias, digamos, pasó a ser el héroe de la estructura económica que se desarrolló en Uruguay, también por una conveniencia del momento. Claro, pero en realidad si uno dice, bueno, Hernandarias, ¿introdujo ganado? Sí, pero lo introdujo en un número tan pequeño que eso no fue lo que generó la estructura económica del Uruguay. Fueron los jesuitas los que sí introdujeron 5.000 cabezas de ganado que a posteriori, de alguna manera, poblaron toda la banda oriental. ¿Tá? Pero bueno, apareció Hernandarias, un criollo, un personaje bastante interesante, porque es un personaje bastante interesante de nuestra historia, o sea, de la historia de lo que es el Virreinato del Río de la Plata, y bueno, se repitió como una Biblia para los paganos de que él es el héroe de las vacas, y bueno, y seguimos repitiéndolo. Sí. Leo, en el capítulo sobre el héroe necesario, el capítulo que se llama así, vos decís que enmascaramos en nueva historia, nuevos problemas y nuevos enfoques la historia que nos da sentido y nos hace sentir tranquilos, aquella que nos define políticamente. ¿Podés profundizar sobre eso? Claro, a veces sucede que le ponemos una careta o pintamos de otro color a lo que es lo mismo, ¿no? Es una historia nacional, una historia en general absolutamente definida desde el principio. ¿Qué quiere decir esto? Providencial, lo que en historiografía se llama una historia providencial. Los uruguayos creemos que desde que los charrúas habitaban esta tierra, hay un hilo conductor entre los charrúas y los uruguayos de hoy. Eso se acerca más, no tanto a un disparate, sino a una estupidez, ¿verdad? Pero seguimos de alguna forma apuntalando determinado discurso
por más que digamos, no, pero esto es nueva historia, esto es diferente, esto es revisionista, a mí no me gusta que me llamen revisionista. No me parece, o sea, no. Pero bueno, el revisionismo parecería que es lo nuevo y qué sé yo, pero muchas veces eso nuevo sigue escondiendo un patriotismo súper romántico en el cual, por ejemplo, tocar a quien estaba a tu espalda recién, José Artigas, es poco menos que tocar a la madre. Claro. Y no era tan héroe. Era así, era un héroe, un antihéroe y un villano, era todo. Porque también ahí está vos... en la moral de la... También ahí juega un rol importante la moral de cada época, ¿no? Lo que era correcto y lo que no era correcto. Entonces lo que no era correcto se escondía muchas veces. Si sí, querías... pero vos le dijiste al principio, héroe, antihéroe y villano son, o héroe y villano, si querés, como grandes concepciones, sí, son concepciones creadas necesarias para probar algún punto, ¿no? Entonces, yo necesito un héroe porque es el mío, y el otro es el villano. Pero tal vez del otro lado hay alguien que dice que ese villano es su héroe y este héroe es un villano. Entonces, ahí está el punto. Ahí está, digamos, el nudo gordiano de todo esto. De que nosotros nos creemos dueños de la pelota. Pero eso le pasa a todos los estados nacionales. Yo me meto con Uruguay porque es lo que estudio. Claro. Pero seguramente a los argentinos les pasa lo mismo, a los brasileños les pasa lo mismo. En este caso, nosotros somos como los dueños de la pelota. Creamos nuestros propios héroes y configuramos a los villanos para que entren perfecto en nuestro relato. Hay muchos ejemplos. Y eso sigue pasando, o sea, eso también pasa, por ejemplo, no sé, actualmente, ves las redes sociales, ¿no? ¿No tiene que ver con eso? ¿Héroes y villanos? Totalmente, ¿no? Las redes sociales, sobre todo Twitter, sí, son lugares de profunda, como que de profunda, no sé cómo decirlo de forma que no sea despectiva, pero en Twitter suele suceder que las personas definen moralmente lo que está bien y lo que está mal desde un lugar absolutamente subjetivo. Pero ese lugar subjetivo creen que es generalizable a todo el mundo. Lo mismo pasa con la historia, o algo similar pasa con la historia. No, las redes sociales son un capítulo aparte. Ahí necesitas un filósofo. Preguntale a Pablo Romero, porque realmente, últimamente han pasado cosas que yo la verdad no lo puedo creer. De Uruguay, ¿no? Porque en el mundo uno dice, pero Uruguay con no la hay cultura que cívica... dejar que las redes sociales escriban la historia, por ejemplo. No, para nada. No. Igualmente, las redes sociales hoy en día son un foro. Antes también existían foros mucho más cerrados. ¿tá? Entonces, por ejemplo, vos lo dijiste anteriormente también cuando empezaste, el tema de las oligarquías, las élites. Oligarquía es una palabra que a mucha gente le genera escozor. Sí. Las élites, yo utilizo la palabra élites. Las élites, es un tema que tomamos de la ciencia política, también son las que configuraron ese relato. Porque claro, si vos te pones a pensar, los pobres no tenían voz. Porque tener voz significaba escribir, y los pobres no sabían escribir. Por lo tanto, eran mudos. Entonces, lo mismo pasa con los indios. Lo que nosotros sabemos de los charrúas, o de los guaraníes, o de los guenoas, es lo que los españoles escribieron sobre ellos. Lo mismo pasa con los pobres. No escribían. Por lo tanto, quienes escribieron la historia son las élites. Sin duda. Leonardo, muchísimas gracias por este rato. Mucho éxito con el libro. Realmente se los recomiendo. Es súper interesante, lleno de matices, que es muy importante en este momento y para ver nuestra historia desde otro lugar. Acá lo tienen. Bueno, Leonardo, un abrazo grande. Y bueno, se vienen 2 más, me dijiste. Buenísimo. Se vienen 2 más en breve. Bueno, ¿se puede adelantar de qué... ¿Qué subtítulo va a tener? ¿Qué subtítulo van a tener? Subtítulo no, pero el 3 es, básicamente sigo con esta línea de héroes, antihéroes y villanos, pero le pongo nombre y apellido. Ahí aparece, desde Aparicio Saravia, Baggi Ordóñez, Líber Seregni, Wilson Ferreira, o sea, aparecen los personajes contados. Y en el 4 me meto en el siglo XX, la historia reciente. Buenísimo. Bueno, mucha suerte con eso entonces también. Gracias, Leonardo. Muchas gracias. Muchas gracias.